Bueno, lo ven, ¿no? La diapositiva. Sí, Ya, bueno. Entonces yo, como le estaba indicando, vamos a empezar con lo que es el primer ejercicio. Entonces, como estaba viendo que estaba en las tuberías, entonces vamos a hacer lo que son tuberías en canales y también unas secciones de canales, ¿no? Canales abiertos, porque una parte no lo había enseñado todavía y esa parte vamos a continuar ahora un poco y luego nos vamos a ir a tuberías. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta donde dice ejemplo número uno. Dice la pregunta, ¿no? Determinar la longitud de la curva de depresión para el canal mostrado en la figura. A ver, un momento, este más lo voy a aceptar, creo que está ingresando recién. Si es que no lo acepto, no se molesten por si acaso, ya por favor, es que a veces uno está pasando clase y no lo acepta el ratito, y entonces van a disculpar, que, pero después más después lo voy a aceptar, es que no se puede aceptar a la misma vez que estás pasando clase. Ya entonces, vamos a hacer la primera pregunta. Dice, determina la longitud de la curva de depresión para el canal mostrado en la figura. Como le estaba mostrando esta figura, lo que nos pide es hallar la longitud de la curva de depresión de esta de acá. O sea, la longitud horizontal desde este punto hasta este punto, porque no conocemos ese dato de ahí y nos pide hallarlo eso. Y los datos que tenemos son estos. El canal es de sección trapezoidal, tiene una base de 2 metros y una pendiente de 1,5 y 1,5 a ambos lados. Los datos tenemos lo siguiente, que son el coeficiente de rugosidad que vale 0,020, la pendiente de energía de este canal sería 0,35% y el caudal que circula, dice, por este canal trapezoidal es de 30 metros cúbicos sobre segundo. Por si acaso este es un canal que acá, este de acá es un dique, ¿no? Un dique que se pone ahí para que, o también puede ser un vertedero, ¿no? Aunque todavía no los enseñé vertederos, pero más después les voy a estar enseñando. Y la incógnita es la longitud de la curva de depresión, que sería L en este caso. Ya. Lo primero que tenemos que hacer para esta sección es hallar el área. Entonces, como tenemos dos datos, o sea, dos secciones que vamos a analizar, primero vamos a analizar la sección en las condiciones normales que va a estar en este punto, porque mayormente esta va a ser la sección en condiciones normales. Y en condiciones críticas va a ser esto porque, o sea, es mucho más arriba, entonces está en condiciones críticas, o sea, es la máxima altura que puede alcanzar este canal con el fluido que está fluyendo de agua. Entonces, para lo cual, lo primero que hacemos es cálculo del área en condiciones normales. Primero calculamos lo que es el área. El área va a ser igual a ¿qué? De esta sección trapezoidal de acá va a ser 2 por su altura, ¿no es cierto? Más las secciones de los lados va a ser, sería M1 más M2, ¿no es cierto? Entonces M1 es 1,5 más M2 que es 1,5 y serían 3, ¿no es cierto? Dividido entre 2 sale 1,5 por su altura que sería el tirante y al cuadrado sería. Entonces, luego podemos calcular el perímetro. El perímetro mojado de esta sección de acá va a ser todo esto, hasta donde está el fluido del canal. Entonces el perímetro va a ser 2 metros más sería, en sí sería la raíz cuadrada de 1 más m, o bien lo llamamos a este de acá m1 al cuadrado más la raíz cuadrada de 1 más m2, lo llamamos de acá 1,5 también al cuadrado por el tirante, sería, ¿no? Todo entre paréntesis por el tirante. Y la suma de todo esto de acá lo hacemos, sería la raíz cuadrada de 1 más 1,5 al cuadrado
sería 3,25. Y como son las mismas secciones a ambos lados, esto lo multiplico por 2, 2 por raíz de 3,25. Ese sería el perímetro. Ahora, ya hemos analizado los que son en condiciones normales. Esta sección de acá, el área y el perímetro. Ahora, vamos a analizar los que son en condiciones críticas posteriormente. Pero lo primero que vamos a hacer es hallar el tirante en condiciones normales. Entonces, para lo cual utilizamos lo que son la ecuación de Manning, que dice igual a que la ecuación de Manning nos dice que el coeficiente de rugosidad por el caudal sobre la pendiente elevada a un medio va a ser igual al área de la 5 tercios sobre el perímetro a la 2 tercios. Entonces, reemplazando los valores, vamos a tener lo siguiente. N, que tenemos el dato que vale 0,020 por el caudal. El caudal vale 30 metros cúbicos por segundo sobre la pendiente de energía, que vale 0,35% elevado a la 1 medio. Va a ser igual, dice, al área. Al área de esta de acá sería 2y más 1,5 por y al cuadrado, todo a la misma vez elevado a la 5 tercios, sobre el perímetro. El perímetro va a ser 2 más 2 raíz de la 3,25 por y. Estamos colocando desde acá. Todo elevado a la 2 tercios. Entonces, como la estamos calculando es el tirante en condiciones normales, la única incógnita que esta ecuación voy a tener lo que son el tirante. Acá está, aquí está el y, también está y todo lo demás son datos. Entonces lo que nosotros calculamos es el tirante normal. Entonces, despejando de acá esta ecuación, el tirante nos va a salir 1,96 metros. Ahora, una vez que tengamos el tirante normal, lo que vamos a hacer es calcular el área. El área estaba en condiciones normales, ¿no es cierto? Entonces, el área 1 va a ser igual, lo reemplazamos en esta ecuación de acá. En vez de y lo colocamos 1,96. Entonces, reemplazando en esta ecuación de acá, nos va a salir el área 1, va a ser igual 2 por y, que sería 1,96, más 1,5 por 1,96 al cuadrado, y el resultado de eso nos va a dar esto de acá, que sería 9,68 metros cuadrados. Y con el perímetro hacemos lo mismo. El tirante lo reemplazamos en esta ecuación de acá porque está en función de y. Entonces lo reemplazamos y vamos a obtener un perímetro de 9,06. Yo lo estoy llamando área 1 y perímetro 1 a esta sección de acá, porque acá dice y1 y acá y2. Aunque el y2 es y crítica y el y1 es y normal, o el tirante normal y el tirante crítico. Ahora, lo que podemos hacer también es hallar el radio hidráulico, porque el radio hidráulico, la sección 1 va a ser el área sobre el perímetro. Entonces, el radio hidráulico 1 va a ser igual al área que salía 9,68 metros cuadrados sobre el perímetro que salía 9,06. Y el radio hidráulico va a ser igual a 1,06 metros. A ver, un momentito. Bueno, creo que hay que ingresar. Ya hemos hallado lo que es el radio hidráulico, que vale 1,06 metros. Ahora, lo que nos falta hallar es la velocidad, pero nosotros sabemos que la velocidad es caudal sobre el área. Y la velocidad vamos a tener lo siguiente: el caudal, ¿cuánto era? 30 metros cúbicos sobre segundo, y el área era 9,68. La velocidad 1 va a ser igual a 3,09
metros cuadrados, metros sobre segundo me va a salir, ¿no?, la velocidad en la sección 1. Ahora, ¿qué más lo que calculamos? Todo esto de acá estamos calculando para llevar a la ecuación general que el ingeniero nos enseña, ¿no? Para la ecuación de flujo permanente no uniforme gradualmente variado. A esa ecuación vamos a llevar. Entonces, para eso lo que necesitamos es el tirante normal, tirante crítico y la velocidad. No sé si se fijan en su formulario. Ahí dice flujo permanente no uniforme gradualmente variado. Ahí a esa ecuación vamos a llegar porque la longitud de la curva de presión está en toda esa ecuación. Entonces, para eso nosotros calculamos lo que es esto. La velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La velocidad 1 ya tenemos 3,09. Lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 2 veces la gravedad, que sale 2 por 9,81, ¿no es cierto? Y una vez que lo dividamos nos va a salir 0,48 metros. Estamos reemplazando acá nomás. Ya tenemos la velocidad, solo lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 2 sobre 2 por 9,81 y nos va a salir 0,48 metros. Ese sería. Ahora el siguiente. La pendiente de energía. En la sección 1 estamos. Solo estamos en la sección 1 primero. Entonces, la pendiente de energía va a ser igual a ¿qué? Va a ser el coeficiente de rugosidad del canal, que vale 0,020 por la velocidad 1. Y la velocidad 1 que valía 3,09, ¿no es cierto? Sobre el radio hidráulico. Y el radio hidráulico vale 1,06 elevado a la 2 tercios y a la misma vez está elevado al cuadrado. Entonces la pendiente de energía en la sección 1 va a ser igual a 0,0035. Eso sería en la sección 1. Ahora, como ya hemos calculado todas las secciones en la sección 1, entonces nos vamos a lo que es en la sección 2, o sería en la sección 2 que llamamos Y2 o el tirante crítico, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es cálculo del área en condiciones críticas. La ecuación va a ser la misma que la anterior. Por ejemplo, área va a ser 2,y más 1,5 por y al cuadrado. La de la anterior era la misma. Si se dan cuenta es la misma. Y el perímetro va a ser también la misma. Y el ancho del espejo ya aquí vamos a calcular. Porque para condiciones críticas lo que necesitamos es el ancho del espejo y no el perímetro. Pero de todos modos yo lo calculé el perímetro porque más después lo voy a necesitar. Entonces, reemplazando en condiciones críticas la ecuación, ¿cuál es? Es igual al caudal al cuadrado sobre la gravedad va a ser igual al área al cubo sobre el ancho del espejo del canal. El caudal ya tengo que salir, que era 30 metros cúbicos sobre segundo. Y la gravedad ya conocemos que es 9,81, que va a ser igual al área al cubo. Vamos a reemplazar esta área acá sobre el ancho del espejo, que sería todo esto. El ancho del espejo ya saben cómo calcularlo ustedes. Entonces ya, yo creo que ya saben. Entonces, reemplazando, va a ser igual a ¿qué? El caudal va a ser 30 metros cúbicos por segundo al cuadrado sobre la gravedad, que sería 9,81. Y va a ser igual a el área. El área va a ser igual a ¿cuánto? Esta área de acá. Pero esta de acá va a ser en condiciones críticas, estamos analizando. Sobre el ancho del espejo, que sería esto de acá. 2 más 3y o 1,5 sumando sale 3, ¿no es cierto? Entonces por eso está acá. Y de acá la única incógnita que tenemos es el tirante crítico. Y el tirante crítico nos va a salir igual a 2,81 metros. Eso sea 2,81 metros. Ahora el siguiente. Hacemos el mismo procedimiento, calculamos el área en la sección 2. El área en sí va a ser la misma, solo que
O sea, la sección del canal es la misma para todo el tramo. Desde el tramo 1 hasta el tramo 2 es la misma, la sección, ¿no? Pero ahora, el área que contiene el agua ya cambia. ¿Por qué va a cambiar? Porque el tirante o bien sube o bien va a bajar. El tirante lo que no va a hacer variar el área del caudal que fluye por esa sección del canal. La sección del canal no va a cambiar para nada, solo que va a cambiar o sea, el tirante en esa sección porque el agua puede subir o puede bajar. En este caso, hemos calculado el área 2, reemplazamos también, ¿no es cierto? El área 2 vamos a reemplazar acá, sería 2 por y, sería 2,81 más 1,5 por y al cuadrado. Y y va a ser 2,81 al cuadrado sobre solamente eso, ¿no? Entonces, el área 2 me va a salir igual a 9,83 metros cuadrados. Ahora, el perímetro 2 va a ser igual a ¿qué? A todo esto acá. Solo que acá hay y. En vez de y lo coloco el y crítica que había hallado 2,81 metros. Y el perímetro 2 va a ser igual a 12,13 metros. Eso me saldría. Ahora lo que vamos a calcular es el siguiente. El radio hidráulico para la sección 2. Donde sabemos que el radio hidráulico va a ser igual al área sobre el perímetro. Entonces este va a ser área que vale 9,83 sobre el perímetro que vale 12,3. Y entonces el radio hidráulico 2 va a ser igual a 0,81 metros. ¿Qué más podríamos calcular? Nos falta la velocidad, ¿no es cierto? En esa sección. La velocidad es lo que va a cambiar en la sección 1 y la sección 2. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a caudal sobre el área. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a ¿qué? Caudal, que sería 30 metros cúbicos por segundo, sobre el área, que vale 9,83. Y la velocidad 2 nos va a salir de 3,05 metros sobre segundo. Y ahora lo mismo. Velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Lo elevamos, este dato que hemos hallado acá, 3,05 al cuadrado, sobre 2 por la gravedad, que vale 9,81, y nos va a salir un valor de 0,47. Eso sería. La pendiente de energía en la sección 2 va a ser igual a ¿qué? El coeficiente de rugosidad del canal, que vale 0,020, por la velocidad, que vale 3,05. Todo sobre el radio hidráulico, que valía 0,81, ¿no es cierto? El radio hidráulico. Todo esto elevado a la 2 tercios. Y a la misma vez está elevado al cuadrado. Y la pendiente de energía en la sección 2 va a ser igual a 0,0049. Ya hemos hallado. Entonces lo siguiente, vamos a hacer ahora un cuadro de resumen, donde nosotros vamos a analizar las dos secciones y vamos a colocar todos los datos que hayamos tenido anteriormente. Entonces los datos que nos daba el ejercicio era el caudal, ¿no es cierto? Que es 30 metros cúbicos sobre segundo. El coeficiente de rugosidad, que vale 0,020. Entonces los datos que habíamos tenido anterior gráfico era lo siguiente, ¿no? El tirante 1, en sí a este de acá lo voy a llamar el tirante 1 y el tirante 2, porque estoy analizando dos secciones diferentes. Este es el Y1 y este va a ser Y2. Entonces, el Y1 habíamos hallado que salía 1,96. Estamos haciendo todo lo que hicimos anteriormente, solo que lo estoy haciendo en un cuadrito acá. Y el área 1 de la sección 1 también hemos hallado anteriormente y valía 9,68. Por si acaso, todos estos valores que están acá en amarillo son los valores que hayamos obtenido. Y, o sea, lo hice en Excel, ¿no? Para que todo me salga con decimales, digamos. Por ejemplo, desde acá está todo en decimales. Sin embargo, con la calculadora así solamente había trabajado con
dos decimales, un decimal, entonces acá todo me bota con más decimales. Entonces el área 1 hayamos calculado que varía 9,68. El perímetro 1 también hemos calculado que nos daba un valor de 9,06. Y el radio hidráulico de la sección 1, o en condiciones normales, nos da esto, 1,068. Y la velocidad en la sección 1 nos da de 3,09917. Y la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad nos da todo esto, ¿no es cierto? Es un momentito. Ya. Estamos en la velocidad, ¿no es cierto? Acá velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Solamente la velocidad lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 2 veces la gravedad. O sea, 2 veces por 9,81 y nos da un valor de 0,48955. La pendiente de energía en la sección 1, que nos daba de 0,003517, acá con más decimales, ¿no es cierto? Y el tirante para la sección 2 va a ser Y2, que vale 2,81. El área 1 va a ser 9,83. El perímetro 2 o el área 2, el perímetro 2 va a ser igual a 12,13. Ya habíamos calculado, ¿no es cierto? Estamos haciendo un cuadro nada más. Entonces el radio hidráulico 2 nos sale 0,81. Y luego lo que tenemos es la velocidad. Nos sale 3,05. Luego la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que nos va a dar 0,47. Entonces, lo que nos falta es la pendiente de energía en la sección 2, ¿no es cierto? La pendiente de energía va a ser 0,0049, es lo que habíamos hallado desde acá. Estamos haciendo un cuadro de resumen de todo lo que habíamos hallado los valores, porque yo creo que el ingeniero los va a enseñar de todos modos esta tablita donde hacen su cuadro, ¿no? Entonces colocan Y1, o sea, Y sub I, el área sub I por perímetros, el radio hidráulico, la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por la pendiente de energía, y la pendiente de energía entre las dos secciones el promedio sería, ¿no? La suma de esto más esto y lo dividís entre 2 y te sale esto. O sea, sería 0,003517 más 0,004939, todo dividido entre 2 y sería el promedio. Y lo que nos pide en este caso es la longitud y no tenemos ese dato de acá, pero nosotros sabemos por la fórmula donde dice para flujo permanente no uniforme gradualmente variado, nos dice que dice la longitud va a ser igual a Y2, o sea sería Y2, en este caso sería 281, ¿no es cierto? Menos Y1, Y1 sería 1,96, más la velocidad al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esta de acá, ¿cuál sería? Velocidad 2, en este caso sería esta de acá. O también podemos colocar directamente acá, ¿no? Velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad sería 0,47 directo. Menos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y eso sería esta de acá. Sobre la pendiente de energía del canal que nos había dado, que era de 0, ¿cuánto era la pendiente? 0,35% era, ¿no? 0,35% creo, si no me equivoco. Menos la pendiente de energía promedio, es esta de acá, 0,0042. Entonces, reemplazando en esos datos,
vamos a tener lo siguiente. La longitud no tenemos, ¿no es cierto? Entonces lo dejamos. Va a ser igual a y2. ¿Cuál es y2? 2,81 menos y1. Y1 en este caso es esto, 1,96. Más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad sería esto, ¿no es cierto? 0,47472 sobre, aunque acá ya podíamos colocar directamente, ¿no? Es de acá, 0,4742. No sé por qué lo dividí entre 2, pero directo podíamos colocar ya esto. Sería esto menos la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad sería es de acá, 0,48 sobre 2 veces la gravedad. Y sobre la pendiente de energía, que nos da 0,35%, menos la pendiente de energía promedio entre las dos secciones. Sería esta de acá, 0,0422. Y luego calculamos lo que es la longitud, porque ya tenemos todos los valores. Y por si acaso, esta de acá solamente funciona cuando la longitud es, o sea, la longitud tiene que ser en valor absoluto se calcula, ¿no? Tiene que ser menor o igual a 0,15 metros. O sea, hasta ese valor nomás se calcula. Si es muy chico a eso, que si ya no se aplica esta fórmula de acá. Entonces, reemplazando entonces en el valor absoluto, nos va a salir de una longitud de 1179 metros. Sería eso. ¿Alguna duda quizás hasta ahí? Ya, no creo. Entonces nos vamos al siguiente ejercicio, donde dice lo siguiente. Sería el ejercicio número 2. Dice, determinar el diámetro de la tubería del sistema para transportar un caudal de 30 litros sobre segundo. Entonces lo que hacemos acá es lo siguiente. Tenemos la tubería y tenemos dos tanques, ¿no? De un tanque A hacia un tanque B va a hacer la descarga de agua, ¿no? O va a transportar. Entonces en este caso la altura en el punto A es 250 metros y en el punto B es 220 metros. Y todo lo que ven acá, este número de acá, son pérdidas por accesorio, ¿no? 0,5. Esta de acá que ven es un pase de llave o un grifo, como lo llama usted. Es un pase de llave. Y esta de acá son codos. En cada tubería, cuando usted siempre uno instala, o sea, en las tuberías hay codos, ¿no es cierto? Son estos codos. Acá también hay codos. Entonces en los codos que uno coloca en las tuberías siempre existen lo que es las pérdidas de carga. También en este punto de acá y también en la llegada al tanque del punto B. Y lo que nos pide para este de acá es hallar el diámetro de la tubería, porque toda la tubería es la misma, no son diferentes, entonces son la misma. Entonces, los datos que tenemos son los siguientes. La longitud de toda la tubería desde este punto hasta acá es 360 metros. Y sé que es un coeficiente de la tubería, ¿no? Que es de 100. Y la temperatura del agua, que va a ser igual a 20 grados centígrados. Y el peso específico del fluido es 1,007 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Y nuestra incógnita sería el diámetro. La única incógnita, que acá lo puse, ¿no?
Eso es lo que me pide calcular. Entonces, para lo siguiente, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la teoría de Bernoulli. ¿Qué nos dice la teoría de Bernoulli? Nos dice, nos dice que la energía en el punto inicial menos la pérdida de carga de toda la sección va a ser igual a la energía en el siguiente punto. En este caso sería la energía en el punto B. Entonces por eso lo coloqué. La energía en A menos la pérdida de carga de toda la sección que se va a generar en esta tubería va a ser igual a la energía en el punto B. Ahora, nosotros sabemos que la energía en A va a ser igual a ¿qué? Va a ser la altura, en este caso sería 250, más la presión en ese punto, en ese tanque de acá. La presión, en este caso, sería de 0, ¿no es cierto? O solamente vamos a colocarle, luego les explico por qué. La presión en A sobre el peso específico más la velocidad en A, en este tramo de acá, en este tramo, sobre 2 veces la gravedad, menos la pérdida de carga. En este caso lo estamos llamando HL, este ingeniero igual de todos modos lo llama HL, obviamente. Va a ser, dice, igual a la energía en el punto B va a ser igual a ¿qué? La altura en ese punto sería Z en B, más la presión en B, en ese tanque B, sobre el peso específico, más la velocidad en B al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Ahora, la presión en el punto A, en esta de acá, es 0, porque está sobre la superficie, ¿no es cierto? Entonces, la presión no hay acá, no. O sea, no está un tanque cerrado. Si fuera un tanque cerrado puede existir una presión, pero en este caso está abierto sobre la superficie, entonces no existe ninguna presión. Entonces, por lo tanto, la presión en A es 0. Entonces se elimina. La velocidad en A, como anteriormente yo les estaba explicando, que la velocidad en un punto de un tanque es muy mínima, ¿no es cierto? Cuando de un tanque baja el agua hacia otro tanque más menor de altura, entonces la velocidad que va a bajar de acá, lo que va a disminuir es muy mínima. Entonces, el ingeniero en este caso lo considera como 0. Entonces, por lo tanto, la velocidad va a ser igual a 0. Y lo mismo en la presión en B. La presión en B va a ser igual a 0, porque también está en la superficie. O sea, no está un tanque cerrado. Está sobre la superficie, entonces por lo tanto la presión es 0. Más la velocidad en B, pero en este caso la velocidad en B es igual, se considera 0, porque aumenta este de acá, este tanque, la velocidad del caudal que va a llenar. O sea, no se nota, es muy mínimo también. En sí no es 0, pero como es mínimo, se le considera como 0. Entonces, por lo tanto, la velocidad en B va a ser igual a 0. Entonces, lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente, ¿no es cierto? Si esto nos hace 0, 0, esto también se hace 0 y esto también se hace 0, entonces nos va a quedar Z en A, que sería esto, menos la pérdida de carga de toda esta sección, va a ser igual a Z en B. Entonces, reemplazando o despejando, mejor dicho, la altura o sea, la pérdida de carga va a ser igual a ¿qué? Z en A menos Z en B. Despejando me va a quedar de esta forma, ¿no es cierto? Y reemplazando los valores nos va a quedar lo siguiente. Z en A vale 250 metros menos Z en B que vale 220. Entonces la pérdida de carga me va a quedar igual a 30 metros. Ya, pero nosotros sabemos que la pérdida de carga de una tubería es igual a ¿qué? Es la pérdida de carga por fricción que existe en la tubería más la sumatoria de las pérdidas de carga por accesorio. En este caso, los accesorios son esto,
el codo, también acá el codo, acá también una pérdida por accesorio y acá también es 0,5, ¿cierto? Entonces, calculando la pérdida de carga por el método de Hazen-Williams. ¿Por qué vamos a calcular por ese método? Porque si nos damos cuenta, en esta ecuación de acá, lo que tenemos es el valor de, o sea, cuáles son nuestras incógnitas, ¿no es cierto? Tenemos que ver qué incógnita tenemos. Si aplicamos este método, tenemos 10,66 sobre C, y C nos da un valor, ¿no es cierto? C vale 100 por L, que vale 360. Sobre el diámetro no conocemos. La velocidad podemos conocer en este caso acá. Podemos hallarlo sobre 2 veces la gravedad más la sumatoria de las pérdidas por accesorios, sería en este caso, por la velocidad al cuadrado sobre las 2 veces la gravedad. Esa sería la fórmula en general, ¿no? O sea, HL va a ser HF, que vendría a ser todo esto de acá, HF hasta acá, más sumatoria de HM, sumatoria, le tengo por ese caso, sumatoria de, y HM va a ser la sumatoria de todos los accesorios por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Lo estoy reemplazando en directo. Entonces, ahora, reemplazando, vamos a tener lo siguiente. Va a ser HL, o la pérdida de carga total, va a ser igual a la pérdida de carga por fricción, que vendría a ser todo esto de acá, más por accesorio, que vendría a ser todo esto de acá. Entonces, HL va a ser igual a 10,66 sobre C, que valía 100, ¿no es cierto? Elevado a la 1,85 por la longitud, en este caso es 360 metros, sobre el diámetro elevado a la 4,87 por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 2 por 9,81. En este caso la velocidad vamos a tomar de las tuberías, ya no estamos tomando del tanque, por si acaso. Por eso vamos a calcular la velocidad de las tuberías, con qué velocidad va a bajar ese agua. Entonces, por lo tanto, la velocidad vamos a calcular, pero la vamos a dejar en función de velocidad porque no conocemos, ¿no? Entonces, más la sumatoria de todo por accesorio que le estaba explicando desde acá, ¿no es cierto? Voy a retroceder para atrás. Es de acá. Sería la sumatoria de 0,5 más 6 más 0,7 más 0,9 y más 1. Eso le estaba explicando, ¿no? Entonces, acá lo coloqué sumatoria, o sea, estoy sumando todo, 0,5 más 6 más 0,7 más 0,9 más 1 por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La velocidad va a ser la misma para toda la sección porque es el mismo diámetro. Si fuera diferente diámetro va a cambiar la velocidad. A mayor diámetro la velocidad es menor y a la viceversa. A menor diámetro la velocidad mayor. Entonces reemplazando HL, ¿cuánto nos daba? Era 30, ¿no es cierto? La pérdida de carga igual nos daba 30 anteriormente. Va a ser igual, dice, a toda esta ecuación de acá. Porque nosotros sabemos que HL va a ser la pérdida de carga por fricción más la pérdida de carga por accesorio. Entonces HL ya hemos hallado que valía 30. Va a ser igual a la pérdida de carga por fricción, que sería esto. 10,66 sobre C, que vale 1,85 por la longitud 360 por el diámetro, o sobre el diámetro elevado a 4,87 por la velocidad. En este caso la velocidad no conocemos, pero sabemos que la velocidad va a ser igual al caudal sobre el área, ¿no es cierto? En este caso, como la velocidad está elevada al cuadrado, entonces va a ser igual que caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado, sobre 2 por 9,81.
más la sumatoria de todo esto me sale 9,1 por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad sabemos que es caudal sobre el área. Entonces, caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado sobre 2 por la gravedad, sería, ¿cierto? Y reemplazando, o podemos hacer también propiedades acá, ¿no es cierto? Para que se nos haga más sencillo. Vamos a reemplazar 30, va a ser igual a todo este valor de acá, esto también. Y acá hacemos extremos con extremos y medios con medios. Y nos va a quedar caudal al cuadrado sobre 2 por 9,81 por el área al cuadrado. Más 9,1 por, también hacemos acá extremos con extremos y medio con medio. Va a ser caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado. Y posteriormente seguimos haciendo, ¿no? Reemplazando porque no tenemos el área. Entonces 30 va a ser igual a 10,66 sobre c que vale 9,85 por 360 por el diámetro elevado a 4,87 por el caudal. En este caso el caudal era 30 litros sobre segundo. Convirtiéndolo en metros cúbicos sobre segundo nos va a salir 0,03 metros cúbicos por segundo. Todo esto elevado al cuadrado. Sobre 2 por 9,81 por el área. El área va a ser igual a ¿qué? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y a la misma vez está elevado al cuadrado. Más 9,1 por el caudal. En este caso sería 0,03 al cuadrado sobre 2 por la gravedad que vale 9,81 por esta de acá, que sería el área. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y elevado al cuadrado. Y si quieren podemos seguir haciendo matemáticas, ¿no? Porque si esta ecuación así lo pone a su calculadora, así en la carnicera como lo llamamos nosotros, no le va a entrar automáticamente. Entonces tenemos que deducir a su mínima expresión, a no ser que el ingeniero les permita, ¿no? Utilizar la HP o la TEX, algo así. Pero si no les permite, entonces es conveniente reducir a su mínima expresión, cosa que le entre hacia la calculadora. Entonces 30 va a ser igual. La multiplicación de 10,66 por 360 por 0,03 al cuadrado me sale este valor de acá. Por eso lo puse 3,4538. Sobre, lo que me va a quedar este de acá, ¿no es cierto? 100 elevado a la 1,85. ¿Qué más? Por TT factorizando, en este caso, todo esto ya lo multipliqué, ¿no es cierto? Lo llevé acá. Entonces sobre esto y este diámetro lo estoy llevando a este otro lado. Entonces acá lo coloco 1 sobre el diámetro 4,87 por esta de acá, 2 por 9,81 por esta de acá, sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Le estoy elevando a ambos lados este cuadrado. Pi por diámetro al cuadrado y a la misma al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Ya, más también 9,1 por 0,03 al cuadrado sobre 2 por 9,81 y acá también estoy haciendo a ambos lados. Pi por diámetro al cuadrado y a la misma vez está elevado al cuadrado y 4 al cuadrado. Y sigo haciendo, ¿no? 30 va a ser igual a esto. Y acá, ¿qué más puedo hacer? Puedo multiplicar extremos con extremos y medios con medios, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar 4 al cuadrado sobre diámetro elevado a 4,87 por 2 por 9,81 por pi por diámetro al cuadrado y también está elevado al cuadrado. Más 9,1 por, en este caso sería 0,03 al cuadrado por 4. Entonces estoy haciendo extremo con extremo y medios con medios. Sobre 2 por 9,81 por pi por diámetro al cuadrado y también está elevado al cuadrado. Si coloco esto a la calculadora aún no me va a entrar, yo creo. Entonces, si es que le entra, yo creo que está bien. Entonces, el diámetro despejando de esta ecuación de acá
siempre y cuando si los entra en la ecuación o en la calculadora, entonces el diámetro le da 0,226 metros. Y por lo tanto el diámetro va a ser igual a 22,6 centímetros. Sería centímetros. Hasta ahí llegamos. Esa era nuestra incógnita. Hallar el diámetro de la tubería entre las dos secciones entre las dos secciones del tanque. ¿Alguna duda que tenga? Disculpe, sí. ¿Sí? ¿Será que puede explicar cuando aplicó la fórmula de pérdida de carga de Hazen-Williams? Ya. Vamos Por acá favor. entonces. Creo que acá, ¿no? Ya. ¿Esta parte de acá hice o esta parte de la fórmula? Sí, sí, ahí. Ah, ya, muy bien. Aunque no se ve muy bien, ¿no? Muy abajo le dice. Ya. Acá le estaba diciendo que la pérdida de carga total va a ser la pérdida de carga por fricción más la sumatoria de carga por accesorio. En sí, HL, la pérdida total, vamos a hallar. La pérdida total me dice que es 30 metros. Pérdida total. Pero nosotros no sabemos cuál es la pérdida por fricción y también por accesorio, ¿no es cierto? Entonces, este HL igual a 30. Más adelante, cuando yo lo mostré, HL lo puse, en vez de HL lo puse 30. Y lo que no conozco es la pérdida por fricción y más la pérdida por accesorio. Y siempre y cuando si el ingeniero nos pide la pérdida por fricción, solamente despejan de acá la pérdida por fricción. Sí, pero siempre y cuando hayan hallado HL, en este caso HL hemos hallado 30 metros. Entonces, lo que le está explicando es el método de Hazen-Williams, ¿no es cierto? La pérdida de carga. Entonces, el método de Hazen-Williams lo que nos dice es lo que tenemos que verificar es la incógnita que tenemos. Por ejemplo, hay varios para hallar pérdida de carga, ¿no es cierto? El otro es de la ecuación universal de flujo, que sería el método de Darcy-Weisbach, que creo que se llama. Y eso es diferente, ¿no es cierto? Más incógnita tenemos. Por ejemplo, si se van a su formulario, no sé si lo tienen todo. Dice ecuación universal de flujo, donde el método de Darcy-Weisbach. Entonces dice, también se utiliza para todo tipo de fluido, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, para método de Darcy-Weisbach, nos dice la pérdida de carga es igual a la fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. O sea, si aplicamos el método de Darcy-Weisbach, nos vamos a chipar mucho más todavía, porque no tenemos la fricción. Entonces, para hallar la fricción, tenemos que aplicar donde F va a ser igual a 64 sobre el número de Reynolds, ¿no es cierto? Y tampoco conocemos el número de Reynolds. Entonces nos vamos a chipar más. O también podemos utilizar, pero también tenemos que ver qué incógnitas tenemos y cuáles son nuestros datos que nos dan. En este caso nos da C, ¿no es cierto? Y nos da de 100. Entonces es necesario aplicar en el método de Hazen-Williams porque ahí la pérdida de carga nos dice que va el Z de datos, ¿no es cierto? Entonces por eso yo apliqué el método de Hazen-Williams. Si es que no me hubiera dado C, entonces podría haber aplicado el método de Darcy-Weisbach. Entonces el método de Darcy puedo aplicar, pero como no me da, o sea, como ya me da de datos C, entonces es necesario aplicar el método de Hazen-Williams, porque ahí tengo menos incógnitas, ¿no es cierto? Porque acá tengo C, tengo de datos, la longitud tengo de datos, el diámetro no tengo, la velocidad puedo calcular, pero en función del caudal, ¿no es cierto? Caudal, por eso yo lo coloqué esto, velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. O velocidad sería caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado. Y más la sumatoria por accesorio.
Y la sumatoria por accesorios es la sumatoria de todos los accesorios donde se pierde en cada tramo, en cada nudo, ¿no? O las válvulas que existen en cada tubería. En este caso es la sumatoria de esto más 6 más 0,7 más 0,9 y más 1 por todo eso multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Eso sería. Esto es el método de Hazen-Williams. Y esta es la pérdida de carga por fricción. No sé si me dejé entender. Sí, sí, está bien, gracias. Ya. Esta la diapositiva la va a subir al grupo, ¿no? Es que no se ve a la hora de utilizar la fórmula de Hazen-Williams. Bueno, en Ah, mi teléfono no se ve. pero el formulario yo se lo pasé al grupo, no sé si lo tiene. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Ah, Pero ya. lo va a subir, ¿no? La diapositiva. Le voy a Sí, subir lo va a el video le voy a subir a YouTube, no sé si lo van a ver. pero la diapositiva la va a subir al grupo. Ah, si quieres lo subo igual tomo. Ya, Ya, se gracias. lo voy a subir entonces. Ya entonces, ya habíamos calculado este de acá, ¿no es cierto? El diámetro estamos ahí. Y nos vamos al siguiente. El siguiente ejercicio. Dice lo siguiente, ¿no? Ejercicio número 13 en este caso. La pregunta dice, hallar el caudal que circula por la tubería del tanque A hacia el punto B, la presión en C y la potencia del fluido en C. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos acá? Por ejemplo, tenemos este dato de acá, o sea, la figura, ¿cómo está? Entonces, dice que el caudal circula del punto A hacia el punto E y tiene un desnivel, dice, de este punto, del punto de nivel del agua encima hacia el otro nivel de 25 metros, ¿no es cierto? Y este tiene una altura de nivel desde este punto o desde el centro hacia el punto de 0,60 metros. Y tenemos el punto A, lo podemos llamar, o nudo A acá, al inicio o al tanque, luego el nudo B, y luego C, D y el tanque E. Y lo que nos pide calcular es acá eh, el caudal, ¿no es cierto? Los datos que tenemos son los siguientes. La tubería, por si acaso son dos diferentes tuberías, acá si lo ven gráficamente, esta es una tubería que está un poco más gruesa y esta es una que está más delgada. Entonces la tubería que está más gruesa es de 30, aquí dice diámetro 30, entonces por eso lo puse diámetro 30 y el diámetro es de 30 centímetros. Y esta de acá, diámetro 15, toda esta de acá sección es 15, entonces el diámetro es 15 centímetros. Y la longitud también nos da, la longitud 1 sería en este caso todo es de acá hasta el punto C, que valía 200 metros. Y la longitud 2 que vendría a ser desde este punto hasta este punto de acá, sería el punto E, que vale 300 metros. Y tenemos el coeficiente ¿qué se llama? De la tubería, que es 0,0124 para este canal de acá, o para esta tubería, y 0,0124 para esta tubería. En sí son las mismas, ¿no es cierto? Es el mismo material de tubería. Ya, los datos que tenemos, o las incógnitas que tenemos son los siguientes, ¿no? El caudal, lo que nos pide, la presión en C. El caudal por si acaso va a ser la misma para todo. El caudal en este tramo va a ser la misma que en este tramo. Solo va a variar la velocidad. A mayor área o a mayor diámetro, la velocidad va a ser mucho menor. Y acá en este caso sería, como el área está menor, o sea, más chica, entonces la velocidad va a subir un poco más. Y lo que nos pide también es la presión en seno. La presión en este punto de acá. Y la potencia del fluido en el punto C, también en este punto de acá.
Pero también nos da los datos que son las pérdidas en cada nudo, en este caso ya sea A, B, B, C, C, D y D. Por ejemplo, acá tenemos pérdida de carga del tramo A hacia B, sería desde este punto hasta este nudo de acá. Nos da una pérdida de carga, dice, de 0,60 de la velocidad 30 al cuadrado sobre 2 veces la grada. ¿Por qué lo puse velocidad 30? Nos dice que velocidad del diámetro 30, o sea, del diámetro de 30 centímetros, desde acá. Y también nos da datos de C a D. En este caso, C a D nos da una pérdida que vale 0,40 por la velocidad de todo este tramo de acá. Por eso lo puse velocidad de diámetro 15 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y luego nos da de BC, sería de este punto B a C, una pérdida de carga, que sería 9 por velocidad del diámetro 30 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. También nos da otra pérdida de carga del tramo D a E, de este punto D hacia el punto E. Dice que vale 9 por la velocidad de 15, porque este diámetro acá tiene 15, ¿no es cierto? Entonces, este diámetro, velocidad 15 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y nos da de la densidad relativa del fluido es 0,176. Esos son los datos que nos dan en general. Ahora, nosotros lo que tenemos que aplicar a este tramo de acá es el teorema de Bernoulli. ¿Qué nos dice el teorema de Bernoulli? La energía del punto A menos la pérdida de carga de todo este tramo de acá va a ser igual a la energía en el punto E, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estábamos haciendo. La energía en A menos la pérdida de carga de todo este tramo de acá. Sería de A a B, ¿cuál es la pérdida? Menos la pérdida de carga A a B, más la pérdida de carga de B a C, más la pérdida de carga de C a D, de C el punto D, más la pérdida de carga de D a E, sería de este punto hasta este punto, que va a ser igual a la energía del punto E. Entonces, reemplazando los valores o colocando lo que es la energía, nosotros sabemos la ecuación de la energía que va a ser igual, va a ser la altura de ese punto, en este caso sería Z en A, más la presión en A sobre el peso específico, más la velocidad en A en este punto, al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, menos la pérdida de carga. La pérdida de carga de A a B, ¿cuánto valía? De A a B vale 0,60 de velocidad 30 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Estoy reemplazando esto acá. Más HL de BC, pero BC, ¿cuánto vale? 9 por la velocidad 30 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Más la pérdida de carga de CAD vale 0,40 por velocidad del diámetro 15 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Más la pérdida de carga del D, punto E, sería DAE, nota acá, 9 por la velocidad del diámetro 15 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Va a ser igual a ¿qué? La altura en el punto E sería ZE más la presión en E sobre peso específico más la velocidad en el punto E al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa es la fórmula de la energía, ¿no es cierto? La energía es igual a Z en E más presión en E sobre peso específico. Esa es la fórmula de la energía, por si acaso. ¿Y qué más podríamos hacer acá? En este punto de acá, lo que vamos a hacer es simplificar, ¿no es cierto? Como ya les estaba explicando. En este punto, en el punto A y en el punto E, la presión va a ser igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, por eso, la presión en el punto A se me van a eliminar. Acá también se me va a eliminar porque es cero. Y la velocidad en este punto de acá
y la velocidad en este punto E también va a ser igual a cero, porque es muy mínima la velocidad, entonces no se nota casi, entonces por lo tanto lo consideramos como si fuera cero. Entonces lo simplificamos todo eso y lo que nos va a quedar es lo siguiente. Despejando z en A va a ser igual, o z en A menos es de acá, que queda solita, lo llevo al siguiente miembro, me va a quedar menos z en E, ¿no es cierto? Y esto que está con negativo le voy a pasar al otro miembro, todo va a ir con positivo, ¿no? Todo es de acá, lo paso al otro miembro y me sale con positivo. Y me va a quedar z en A menos z en E. Y ahora, reemplazando los valores, z en A, colocando, o sea, z en este punto de acá. Entonces, z en A, con respecto a este punto, lo voy a llamar este punto. Entonces, la altura es 0 en este punto. Menos la altura de diferencia entre este punto de nivel de acá y este nivel hay 25 metros. Como están hacia abajo, entonces lo coloco menos 25. Y así sería la ecuación, dice z en A sería 0 menos z en E, pero z en E vale menos 25 porque está debajo de la cota 0 que te ha adoptado en este punto de acá. O bien si ustedes quieren pueden adoptar la cota inicial acá, 0 y acá lo ponen 25. Va a ser lo mismo, solo que el signo le vas a cambiar. Y por lo tanto, acá sería, aquí menos por menos sería más, ¿no es cierto? Y esta de acá va a ser la misma, no va a cambiar, 0,60, todo esto va a ser la misma. Y no cambia eso, solo que este valor de acá te reemplazan. Y el resultado me va a salir 25, ¿no? 25 va a ser igual a todo este valor de acá. Ya. Ahora, todo tengo en la ecuación en función de la velocidad, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que la velocidad va a ser igual a ¿qué? Caudal sobre el área, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer en esta ecuación de acá? Por ejemplo, todo está dividido este de acá, está dos veces la gravedad, está dividido entre dos veces la gravedad, ¿no ven? Dos veces la gravedad, dos veces la gravedad, dos veces la gravedad. Y factorizando nos va a quedar, y pasando a otro miembro, nos va a pasar a multiplicar, ¿no ven? 25 por dos veces la gravedad. Y lo que nos va a quedar es lo siguiente, 0,60 de velocidad del diámetro 30 al cuadrado, más 9 de la velocidad 30, o la velocidad del diámetro 30 al cuadrado, más 0,40 por la velocidad del diámetro 15 al cuadrado, más 9 por la velocidad del diámetro 15 al cuadrado. O sea, todo está en función de la velocidad. Entonces, multiplicando esta acá va a ser 25 por 2 por la gravedad por 9,81. Nos va a quedar esto, 0,60 por velocidad. Todo esto va a ser la misma, ¿no es cierto? Va a ser la misma. Entonces, y la multiplicación de todo es acá. 25 por 2 por 9,81 me sale esto. 490,5. ¿Qué más podría hacer acá? Podría sumar, ¿no es cierto? 0,60 de B30 al cuadrado, ¿con cuál se asemeja? Sería más 9B30 al cuadrado, ¿no es cierto? Lo sumo a estos dos, porque son semejantes. Entonces 0,60 más 9 sería 960, ¿no? De velocidad del diámetro 30 al cuadrado, más, ¿cuáles son más semejantes? Es de acá, 0,40 de velocidad 15 al cuadrado, más esto, 9 sería, 9,40 me saldría. 9,40 de la velocidad del diámetro 15 al cuadrado. ¿Qué más podría hacer? Entonces, como ya les estaba comentando hace rato, que la velocidad va a ser igual caudal sobre el área. Y el caudal va a ser la misma, le estaba comentando, ¿no es cierto? La misma va a ser para toda la sección. Entonces, reemplazando en la velocidad va a ser, velocidad sabemos que es caudal sobre el área. El caudal al cuadrado, porque acá está al cuadrado, ¿no es cierto? Velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? El caudal al cuadrado sobre el área del diámetro 30 al cuadrado, más 9,4 por la velocidad del diámetro 15. Entonces decimos que el caudal al cuadrado sobre
el área del diámetro 15 al cuadrado. ¿Qué datos más tenemos acá? Caudal al cuadrado tenemos de datos, ¿no es cierto? Y el área, lo que no conocemos. El área tampoco conocemos. Entonces vamos a seguir reemplazando. Esto es el mismo. Va a ser igual a 9,6 por el caudal al cuadrado sobre el área. El área va a ser igual a ¿qué? Pi por el diámetro. ¿Qué diámetro era? 30, ¿no es cierto? Entonces coloco en metros, sería 0,30 al cuadrado sobre 4 y a la misma vez elevado al cuadrado. Más 9,4 por el caudal al cuadrado sobre el área. Y este sería área del diámetro 15, de la sección más delgada también. Sería pi por 0,15 al cuadrado sobre 4. Y a la misma vez está elevado al cuadrado. Entonces, obteniendo de acá, nos sale, que nuestra incógnita era el caudal, ¿no es cierto? Pensé que era el área, pero el área ya nos daba, no sé, el diámetro nos daba de todo. Entonces lo que nos pedía era el caudal. Y el caudal es igual a 0,123 metros cúbicos sobre segundo. Pero ¿qué más nos pedía la pregunta? La presión en C nos decía, ¿no es cierto? Presión en C y la potencia en el punto C. Entonces, ya hemos hecho Bernoulli entre A y E, ¿no es cierto? Ahora lo que nos falta hacer Bernoulli entre A y el punto C, porque nos pide en el punto C la presión, ¿cuánto va a ser? Entonces, para lo cual aplicamos Bernoulli en A y C, va a ser igual a ¿qué? La energía en A menos la pérdida de carga de A hacia el punto B más la pérdida de carga de BC y va a ser igual a la energía de punto C, ¿no es cierto? A ver si me dejo explicar, voy a volver para atrás. Esta de acá, le voy a explicar un poquito. Esta de acá, lo que nos pide es la presión en C y la potencia del fluido en el punto C, o sea, en este punto. Entonces aquí va a ser igual la energía en el punto A menos la pérdida de carga de todo este tramo de acá, que va a ser igual a la energía del punto C, ¿no es cierto? Eso es lo que le estaba explicando. Sería energía en A menos la pérdida de carga de todo este, la pérdida de carga de A a B más la pérdida de carga B a C. Y eso es lo que le estaba explicando. Todo nos pide en este caso. Por eso estamos aplicando entre esos dos nudos. Entonces, como... ¿Dónde estaba? Ahí está. Ya. Bernoulli en A y Z estamos aplicando, ¿no es cierto? Entonces ya hayamos hecho eso. Va a ser la pérdida de carga AB más la pérdida de carga BC, que va a ser igual a energía en el punto C. Ahora, si reemplazamos los valores o hacemos la energía, aquí va a ser igual. Como le estaba explicando anteriormente, la energía del punto A, la presión se hace cero, ¿no es cierto? La velocidad también se hace cero. Por eso ya no lo puse en este caso de acá. Solo lo puse la altura nomás ya. La altura geodésica que sería Z en A. Si no lo hubiera puesto de todo modo la presión en A más la velocidad en C al cuadrado sobre 2 veces la grado. Entonces como ya sé que es cero, entonces ya no lo puse. Directamente lo puse la altura nomás porque ese es el valor que tengo. O que voy a obtener. Ya. Menos la pérdida de carga de A a B más la pérdida de carga de B a C va a ser igual a Z en C, que sería la energía en C, ¿no es cierto? Z en C más la presión en C sobre el peso específico más la velocidad en C al cuadrado sobre 2 veces la gravedad.
¿Qué más podría hacer acá? Mm, ya. Z en A, ¿cuánto valía? Como tomando en cuenta que el Z en A, ese punto que sea mi eje de referencia, decimos, ¿no es cierto? Entonces, como no tenía cota Z en A, es igual a cero, porque es desde ese punto estoy tomando mi cota de referencia. Entonces va a ser igual a cero. Y esto va a ser igual a menos la pérdida de carga, pero de A a B. Aquí era igual a la pérdida de carga de A a B. Era igual a 0,60 por la velocidad del diámetro 30 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la pérdida de carga B a C era 9 por la velocidad del diámetro 30 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Va a ser igual a ¿qué? Z en C, que valía 0,60, la altura de diferencia, ¿no es cierto? Es la diferencia de altura que existe en este punto. Acá, 0,60. Desde este punto estoy tomando referencia. Z en A, si tomo acá en este punto, sería 0. Pero si Z en C va a ser una altura de diferencia que vale 0,60, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo estaba colocando ahí. Ya. Más la presión en C, que no conozco, porque me pide calcular eso, sobre el peso específico, más la velocidad en C al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La velocidad en C tampoco conozco, ¿no es cierto? Pero lo voy a calcular. O lo vamos a calcular en función de el caudal. Aunque ya conocemos el caudal, podemos calcular todas las velocidades. Entonces, como ya conocemos el caudal, vamos a hacer los cálculos de las velocidades, ¿no es cierto? Entonces, como estamos analizando del tramo A a C, solo vamos a analizar esa sección. Entonces, la velocidad va a ser la misma porque el diámetro es la misma desde A hasta el punto B o C, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad de A a B va a ser igual a la velocidad de B a C, porque es el mismo diámetro. Y nosotros sabemos que la velocidad va a ser igual a caudal sobre el área, pero el área es del diámetro 30. Y reemplazando el caudal que hayamos hallado, que vale 0,123 metros cúbicos sobre segundo. Sobre el área del diámetro 30 va a ser pi por el diámetro, que vale 0,30 al cuadrado sobre 4. Y la velocidad va a ser la misma para los dos, entonces decimos 1,74 metros sobre segundo nos sale la velocidad de A a B o la velocidad de B a C, porque es la misma sección. Ahora, calculando la presión en C, teníamos la incógnita, ¿no es cierto? La presión en C es lo que nos pedía. Como ya hemos hallado las velocidades, entonces reemplazamos la velocidad de A a B y de B a C, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando vamos a tener menos 0,60 por la velocidad de A a B, que vale 1,74 al cuadrado, sobre 2 por 9,81, más 9 por 1,74, que es la velocidad de B a C al cuadrado, sobre 2 por 9,81. Y va a ser igual, dice, la altura en C, que vale 0,60, más la presión en C sobre el peso específico, más la velocidad en C, en el punto C va a ser igual a 1,74 al cuadrado sobre 2 por 9,81. Entonces, lo que nos tenemos en cuenta es la presión en C, porque el peso específico ya conocemos, ¿no es cierto? El peso específico. O también si no tenemos podemos hallarlo. Pero en este caso, como estamos analizando fluidos que contienen agua, entonces el peso específico del agua ya sabemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si saco todo esto de acá, o sea, sacando el cálculo numérico, me sale presión en C sobre peso específico, me sale igual a
menos 2,2357, ¿no es cierto? Eso sería. Pero despejando la presión en C, va a ser igual menos 2,2357 por el peso específico, porque esa acá está dividiendo y va a pasar a multiplicar. Y el peso específico del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la presión nos sale negativa, nos sale de menos 2235,7 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, esto significa que hay presión de vacío en la tubería, ¿no? O sea, el presión de vacío, o sea, tan menor, digamos, es muy menor la presión, entonces necesita mucho más para que el agua, o sea, como el agua suba con mucha más facilidad, ese punto de ahí. Entonces, ¿qué más nos pide el siguiente? Cálculo de la potencia del fluido en seno, dice, ¿no es cierto? Entonces, la potencia del fluido en C, si se fijan en su formulario, si lo que desean, dice potencia del fluido va a ser igual a ¿qué? La densidad por la gravedad por el caudal por la altura del punto que están analizando. Digamos. En este caso sería 0,60 lo que estamos analizando, la variación de altura entre el nivel que estamos iniciando hasta el nivel que estamos haciendo el análisis. O sea, sería del A hacia B, C, ¿no es cierto? Entonces esa variación de altura es 0,60. Eso por eso lo puse H. Entonces, reemplazando vamos a tener lo siguiente. La densidad, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la densidad relativa por el peso específico, ¿no es cierto? Entonces sería 0,176, que es la densidad relativa, por el peso específico, que será 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, sería 9,81, por el caudal, en este caso el caudal habíamos hallado que sale 0,123, por la altura entre A y C, que es una variación de 0,60. Entonces la potencia en el punto C, esto por si acaso esta fórmula de acá ya están dadas directamente para que le salga en vatio. Y por eso es la ecuación ya está dada directamente. Solamente que tienen que trabajar en kilogramos, la densidad en kilogramos por metro cúbico y el caudal en metros. La gravedad sabemos cuál es, la altura también en metros. Todo tiene que estar en métrico ya. Entonces, la potencia de fluido en C sale 127,42 vatios. Eso sería. Bueno, no creo que haya acabado todo. ¿Alguna pregunta quizá?